3, 2, 1, ya. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. A mi grupo le ha tocado hablar sobre la disartría, que forma parte de una de las dificultades específicas del aprendizaje. Las personas que conformamos este grupo son Gladys Alcoa Melendres, Nayeli Silva Delgado, Elena Beizaga Vargas, Ventura Gutiérrez Nicole y persona Paula Andrea Vilche Calizay. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la disartría. La disartría corresponde a un trastorno adquirido del habla de origen neurológico y habitualmente la evaluación se centra en describir los procesos motores del habla afectados, las características perceptuales y determinar el grado de severidad a través de la inteligibilidad del habla. Los puntos que vamos a tocar en esta exposición son el concepto de disartría, la clasificación o tipos de disartría, sus características, ejemplos, datos estadísticos de personas que sufren de esta dificultad, alteraciones de la psicomotricidad y habilidades cognitivas que se ven afectadas por la dificultad de la disartría, instrumentos de evaluación psicopedagógicos o pedagógicos, estrategias de intervención apropiadas a la disartría, estrategias de estimulación, recursos tecnológicos y por último las recomendaciones. Ahora vamos a dar paso a mi compañera. Concepto. El término disartría se deriva del griego dis, defecto, y arton, articulación. Es una dificultad de la expresión oral del lenguaje debido al trastorno del tono y del movimiento del músculo fanatorio, de los músculos fanatorios, secundaria a lesiones del sistema nervioso central. Los músculos de la boca, la cara y el sistema respiratorio se pueden debilitar, moverse con debilidad o no moverse en absoluto, después de un derrame cerebral o una lesión cerebral. La clasificación de la disartría. Las lesiones producidas en el sistema nervioso central pueden localizarse en distintos puntos, en función de los cuales establecemos diferentes tipos de disartría. La espástica. Se debe a lesiones en los tractos piramidales relacionados con el control motor fino de los músculos de la cara y el cuello. Se produce hipernasalidades y aumentos súbitos del volumen del habla. La vocalización puede ser tensa y forzada. La ataxia. Las lesiones en el cerebro provocan disartría ataxia. Esto es de una prosodia plana y monótona y de una vocalización lenta y descoordinada. La flácida afecta el nervio vago que permite el movimiento de la laringe y por lo tanto de las cuerdas vocales. Los músculos pueden atrofiarse o paralizarse parcialmente, causando espasmos, babeo y tensión muscular. La hipercinética está causada normalmente por las lesiones en los ganglios basales, estructuras suborbicales, implicadas en los movimientos involuntarios. Los síntomas de este tipo de disartría son similares a los de la espásticas. La voz tiende a presentar una cualidad áspera y también de la hipernasalidad. La hipocinética aparece como una consecuencia de la enfermedad del Parkinson. Es habitual que la causa sea el consumo continuo de medicamentos anticonceptivos. El volumen suele ser más bajo, el timbre plano y la prosodia monótona reduce la velocidad de los movimientos, causando daños en la región conocida como sustancia negra. La mixta. Esta categoría se utiliza cuando las características clínicas son una combinación de más de uno o dos tipos de disartría que hemos descrito. La disartría mixta se debe a afectaciones en distintos sistemas motores. Características. La persona con disartría puede exhibir cualquiera de los siguientes síntomas. Por ejemplo, el babeo o
escaso control de la saliva, la dificultad al masticar y tragar, arrastrar las palabras al hablar con lentitud, hablar con rapidez y entre dientes, o también movimientos lentos de labios y su apertura, aumento de tono muscular y voz estrangulada. Nayet, Ya. Ya. Un niño con disartría presenta los siguientes ejemplos. Tiene dificultad para articular el sonido y palabras, balbucea al hablar, habla lento, entre pausado. También habla rápido, entre dientes. Datos estadísticos. Este trastorno supone el 46.3% del total de los trastornos de comunicación adquiridos según datos recopilados por Duffy en 1995. En población americana, dentro de las disartrías, el subtipo más frecuente es la disartría de tipo mixto, que supone el 31.7%, seguido con la disartría atáxicas, que es el 13.3%. Alteraciones de la psicomotricidad y habilidades cognitivas que se ven afectadas por la DEA. La estructura es la escritura es distorsionada. Esto nos quiere decir que las letras son desiguales o inclinadas. Al niño se le dificulta saltar en un pie y en ocasiones en los dos. No pueden caminar por una sola línea. No pueden saltar en una soga. El modo de andar es inseguro, con balanceos y tropiezos frecuentes. La disartría no afecta las habilidades cognitivas ni la comprensión de la lectoescritura. Instrumentos de evaluación psicopedagógicos o pedagógicos. Exploraremos el movimiento voluntario de las mandíbulas o la lectura en la boca para detectar su funcionalidad. Exploración del lenguaje, elevación, pronunciación, alteración para determinar su funcionalidad. Exploraremos la muscularidad musculocultural laringe por medio de la giroscopio, las lesiones nucleares o intranucleares del moto neurona inferior provoca una parálisis de las cuerdas vocales. Durante la emisión de una vocal, generalmente que sea la A, se puede analizar la presencia de ronquía o hipotonía, la alteración de la duración en la emisión vocal, en el tono, la estabilidad o su fuerza, para relevar su transformación neuromuscular. La prueba de inteligencia, WIT, la prueba de creatividad, CREA, son aplicaciones que nosotros como pedagogos podemos llevar a cabo con los niños de disartría. La batería social 1 y 2 son para profesores y padres. Dibujo de una figura humana. En este dibujo de figura humana podemos representar el cuerpo humano o nuestros aparatos. Evaluación de una competencia curricular del alumno. Evalúa el estilo del aprendizaje. Evaluación del estilo de aprendizaje. En esta evaluación, nosotros podemos dar de entender a los niños según a su enfermedad, porque si le enseñamos nuestras palabras, es un poco complicado que ellas lleguen a comprender. Cuestionario para el alumno para que llegue a
profundizar o aprender mucho más de todo lo que nosotros le hemos enseñado. Estrategias de intervención apropiadas a la disartría. Se desarrolla la sensibilidad muscular. Consideramos que una persona con disartría de los posibles trastornos del habla para favorecer máximo el autocontrol. Aprender a practicar ejercicios y estrategias de formas sistemáticas para automovilizarlos al máximo. Porque en este caso todos nosotros deberíamos enseñarles a los niños y personas que tienen disartría y hacerles hacer ejercicios con la boca, con diferentes materiales que nosotros podemos llevar a la clase. Tener en cuenta el nivel de intelectual, valorar la capacidad comunicativa escrita del alumnado, estrategias para estimular la respiración. Realizamos inscripciones cortas y rápidas. Es conveniente respirar por la nariz y expulsar por la boca. Articulaciones. Se busca el mejor modelo para que el alumno tome conciencia de cómo obtener el sonido. Prosodia. Mediante el mantenimiento de entonación de distintos ritmos, acentuaciones, exageraciones de patrones interrogativos, admirativos, afirmativos y negativos, ya que un niño o una persona con disartría no puede pronunciar una palabra que tenga una acentuación. Fonoción. Utilizamos la técnica similar a las utilidades en las disfonías, pudiéndose incluir prótesis en casos muy graves. Entrenamientos en movilidad, ejercicios repetidos para automatizar el movimiento y el control de la lengua, el velo del paladar, la laringe, la faringe, aunque en casos muy graves podemos hacer una cirugía o ya sea una prótesis. Recursos tecnológicos. Como recursos tecnológicos tenemos los instrumentos de viento, silbatos, agua, canicas, pelotas de papel o cualquier otro elemento que sirva para soplar. En recomendaciones a los amigos, compañeros del niño o niña, a los maestros, a la familia en general, se les sugiere tener más empatía con las personas, niño, niña, adolescente o adulto mayor que padezca de esta enfermedad, de esta dificultad en la comunicación. Todos merecemos más respeto. Gracias.